Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la UP6 del Ser Humano y su Medio. En este caso tenemos bastantes temas por tratar. Por un lado, algunos conceptos que retoma Staffolani sobre promoción de la salud, pero esta vez enfocado a las cuestiones de desarrollo sustentable. Luego vamos a ver eliminación de excretas y bueno, de residuos sólidos. Empezando por lo que Staffolani en su texto plantea, que es la promoción de la salud. Obviamente, como ya todos sabemos, es un concepto que aparece dentro de lo que es la Carta de Ottawa, ¿sí? Y justamente el concepto que siempre repetimos es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esa misma. Para poder lograr un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo tiene que ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y cambiar o adaptarse al medio. Acá tenemos dos componentes dentro de lo que es la promoción de la salud. Por un lado es la población, quien es la destinataria de esta promoción de la salud, pero que además de ser la destinataria también es un actor activo porque participa del reconocimiento de cuáles son las necesidades y las prioriza junto con los propios satisfactores de esas necesidades. Y por el otro lado tenemos al Estado, que es el responsable básicamente de darle las herramientas necesarias a la población para poder satisfacer esas necesidades. En el texto de Staffolani plantea 3 tesis y a partir de ahí va haciendo algunas críticas al concepto y a cómo va adaptándose. Y la primera de ellas es que la promoción de la salud no es viable si no tenemos condiciones objetivas que las hagan posible. Y esto es porque la Carta de Ottawa, como yo siempre les digo, es una carta que es una conferencia en verdad que fue organizada por países desarrollados y fue pensada para ellos mismos, para después poder adaptarla a los otros países en vías de desarrollo. Entonces, es una carta donde el concepto de promoción tiene algunas ambigüedades, porque por un lado consiste en proporcionarle a los pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre ella misma, pero por otro lado tendríamos que tener en cuenta quiénes son, o sea, si el Estado tiene la capacidad para darle esos medios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los prerequisitos que se necesitan para poder tener una salud en función de este concepto de promoción, estamos hablando de paz, de educación, de alimentación, de vivienda, de un ecosistema estable, de equidad. Y claramente la mayoría de los países en vías de desarrollo carecen de la mayoría de estos prerequisitos. Entonces, partiendo desde esa idea, si no tenemos los prerequisitos, no podemos cumplir con la promoción. Entonces, es un término bastante complicado de analizar desde este lado del mundo, ¿no? Además, hay algo más que los obstaculiza, o el cumplimiento de la promoción es obstaculizada por una cuestión que atraviesa la realidad de los países en vías de desarrollo y es la pobreza. Y además de la pobreza es la dependencia que los países en vías de desarrollo tienen para con los estados desarrollados. Entonces es como que se forma un círculo vicioso, ¿sí? Y entonces Staffolani dice que a partir de esta tesis encontramos diferentes utopías. Primero, es que los países, en todos ellos, pero principalmente en los en vías de desarrollo, existen ciertas estructuras de poder que van a obstaculizar la promoción de cambios. O sea, esto que el concepto dice que vamos a priorizar la modificación y adaptación de los satisfactores o para los satisfactores individuales y colectivos. Y es un poco difícil que de un día para el otro un país o una sociedad en su conjunto pueda realizar algún cambio, porque hay estructuras de poder, y acá voy pensando en Marx, ¿no? Esas estructuras de poder dentro de la sociedad que hace difícil que alguien pueda modificarlo, ¿no? Es complicado, siempre tenemos los poderes, cada uno
y por ello tienen intereses propios y cada uno intenta desde su lugar conseguirlos, ¿no? Otra de las utopías es que hay pocas posibilidades claramente de que puedan intervenir realmente los individuos dentro de lo que es el control de su propia salud. Porque muchas veces no tenemos las condiciones, no tenemos las herramientas. Esto que venimos siempre diciendo del modelo médico castellano, ¿no? ¿Cuáles son los condicionantes? Y los condicionantes muchas veces particulares claramente no existen. Entonces, si no existen, ¿cómo es que uno va a tomar riendas de su propia salud? ¿No? Es como difícil. Otra de las utopías es que justamente los organismos internacionales que intervienen un poco en todo este juego global, léase Banco Mundial, FMI y demás, en los 80 y en los 90 fueron los claros conductores de cambiar, por ejemplo, una promoción de la salud global a una selectiva. ¿Sí? ¿Recuerdan esa cuestión de que se ataron los programas de salud en función de los créditos que daban las empresas privadas? Porque justamente es todo este proceso de privatizaciones, ¿no? Que se dan en los 80 y en los 90 justamente para salir de las crisis económicas, y el consenso de Washington como hace un decálogo, y entre el decálogo dice, bueno, vamos a privatizar porque la intervención del mercado en cuestiones de salud son positivas. Hoy, después de 20, 30 años, vemos que desde lo internacional y los especialistas de la política internacional dicen todo lo contrario. De hecho, lo que se ha visto frente a esta pandemia es que estados en donde no han tenido un desarrollo o una inversión seria, ordenada en lo que es su propio sistema de salud, han sufrido mayores consecuencias o más graves consecuencias de las que han sufrido todos los países en términos generales, ¿no? Entonces, es una cuestión como para pensar, ¿no? La otra cara de la moneda. Luego, ese concepto de que a ustedes les gusta relacionar siempre de empoderamiento de la población, ¿no? Con esto de promoción. Yo siempre digo que no parece tanto un derecho también, y en esto coincido mucho con Staffolani, sino que muchas veces es tratar de, los estados se sacan un poco la responsabilidad y se la ponen a los individuos, ¿no? Esto que en parte sí es verdad, cada uno tiene ese derecho de poder tomar sus propias decisiones en salud. Ahora, frente a la pandemia, lo estamos escuchando diariamente, ¿no? Que seamos responsables porque nos cuidamos a nosotros y cuidamos al resto. Pero también muchas veces los gobiernos y los gobernantes utilizan esta cuestión del empoderamiento individual para sacarse esa responsabilidad que tienen como gobierno, ¿no? Luego, y atado a esto, que veníamos diciendo, la libre elección o desarrollo de hábitos saludables, básicamente es como un concepto medio medio romántico, en donde no es tan fácil de lograr eso. Desarrollemos nuevos hábitos. Ok, ¿cómo? Si a veces no tenemos, por ejemplo, el tiempo, porque una persona que trabaja 15, 12 horas dentro de su lugar de trabajo es súper complicado para que después que salga vaya, por ejemplo, a hacer actividad física, o el tipo de alimentación que variada y necesite, que de la variedad de nutrientes que necesitamos, si muchas veces nos llegamos a fin de mes, ¿no? Entonces, es un concepto bastante romántico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por último, el tema de que hay una gran proporción de la población que básicamente no tiene dadas las condiciones para los prerequisitos, esto que dije anteriormente, ¿no? Entonces es como otra utopía más. La segunda tesis que presenta Staffolani es que todo ordenamiento del bien tiene sus límites. Entonces, por más control que se imponga, para que no haya riesgo o para que haya riesgo cero, siempre aparece algo nuevo, algo que emerge, producto muchas veces de las acciones antropogénicas, o sea, las acciones de los hombres, ¿no?
Y esto está relacionado con la aparición de las enfermedades. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XIX y el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principalmente vamos a decir siglo XIX, porque en el XVIII tenemos todo lo que es la revolución industrial y ahí empieza justamente la aparición de enfermedades como la tuberculosis y lo que habíamos visto la otra vez con los higienistas del cólera y demás. Pero es verdad que durante todo el siglo XIX se buscaba, digamos, a través de ciertos controles y cierto análisis de las enfermedades. Y el problema que tenemos hoy es que emergen nuevas enfermedades con características, bueno, endémicas, y en este caso estamos viviendo una pandemia, o reemergen antiguas patologías que se creían controladas y mayoritariamente y lamentablemente vemos que esta reemergencia de patologías surge justamente en los países en vías de desarrollo. Entonces ese control de riesgo cero justamente es prácticamente imposible, que es ese control de todo lo pernicioso. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un eje de acción económico diferente que ha salido un poco de ese comienzo del siglo XX, de esa estructuración que tenía, y surge un nuevo ordenamiento que es mucho más social y cultural y que tiene diferentes bases. Y esto es interesante porque las bases, principalmente de las enfermedades, nuevas enfermedades que aparecen, muchas veces ya no tiene que ver con los más pobres como los promotores de ese riesgo de contagio para con los ricos, y podemos citar, por ejemplo, bueno, obviamente la COVID, que si bien surgió en China, la propagación de la enfermedad justamente se dio desde los grupos de una clase social alta, con un poder adquisitivo alto, que habían viajado, y bueno, justamente la relación se dio, o la propagación se dio a partir de la conexión con los aeropuertos y demás, ¿no? Lo mismo pasó con la influenza, ¿sí? Lo mismo pasó con la gripe aviar, digamos, son y fueron enfermedades que han surgido desde el otro lado, ya no es, bueno, los pobres son los propulsores, ¿no? Y esto en los años 80, lo hemos hablado ya, hizo mucho que los grupos más empobrecidos de las poblaciones queden como por fuera de las ciudades, ¿no? Creando esas villas miserias como fuera del centro, ¿no? Si uno recorre Rosario, claramente en el centro no vamos a encontrar una villa miseria. ¿Por qué? Porque se busca esa exclusión del pobre, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en Santa Fe, particularmente se crearon los centros de salud, ¿no? Porque se crearon en lugares estratégicos, muy cerca de la mayoría de los asentamientos, en zona oeste, pensemos en el centro de salud grande que tenemos en zona oeste o en zona sur, ¿no? Y eso hace que ya no tengamos que sacarlos o expulsarlos de la ciudad, sino que estos grupos más empobrecidos puedan tener un lugar dentro de ella. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esas nuevas enfermedades infecciosas van a devenir principalmente de los modos de producción súper intensivos, y esto tiene que ver también con los espacios prácticamente de hacinamientos que tenemos y que comparten los seres humanos y los animales, pero también esas enfermedades que antes surgían desde la pobreza, hoy se da como al revés, ¿no? Esto que dábamos el ejemplo recién de las enfermedades como la COVID o influenza y demás. Y la última de las tesis es que no hay normas universales para que puedan ser aplicadas, sino que hay que hacer lo necesario para que de alguna manera la población comprenda y comprender a la población. Entonces, la lucha del orden de unos no siempre produce efectos positivos en el otro. Por eso es que no podemos hacer una norma universal que hable sobre cuáles son las posibilidades o cuáles son las medidas que se deben de tomar para hacer una política de promoción de la salud o de prevención, porque las realidades son diferentes. Entonces, por ejemplo,
¿Qué sucedió y que, por ejemplo, estos días en las conferencias de política internacional se ha escuchado mucho? El problema de la COVID y del cierre, o sea, de los blockouts que se hicieron en todo el mundo, y nosotros somos uno de los que más largo lo hemos hecho, pusieron al descubierto diferentes situaciones, y esto es que los países, principalmente los latinoamericanos, pero los países en general en vías de desarrollo, tienen un grupo de la población por fuera de lo que es el sistema de trabajo legal, digamos, y forman parte de lo que es este trabajo informal. Entonces, cuando uno hace ese cierre, sin poder trabajar, que sucedió allá en febrero o marzo, dependiendo del país del que estemos hablando, pone al descubierto esa debilidad, porque ¿qué hacemos con ese grupo? ¿O qué hace ese grupo que si no trabaja no cobra o no recibe algo, digamos, un valor remunerativo porque no tiene el resguardo de la ley de su lado? Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta, que es imposible pensar, está ok, después uno puede discutir si en este caso no había otra forma, claramente que no la había, ¿no?, en marzo, pero lo que digo es que se pone al descubierto esa situación que no sucede en los países desarrollados. Esto no se vio en los países, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, en países que realmente tienen una estructura económica y social muy, muy fuerte, muy sólida. Entonces la gente se quedó encerrada, sí, todo el mundo en pánico, todo el mundo sufriendo, pero no le faltaba para comer. Y esto sí se vio en la Argentina, sí se vio en los países latinoamericanos, en México, en Bolivia, digamos, esto se ha visto en toda la región, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente cuando uno habla de normas, la mayoría vienen de lo que hablábamos recién, ¿no?, de los educadores en salud, principalmente de esta corriente higienista que hablábamos el otro día, y que obviamente que la mayoría de esos cambios de la corriente higienista fueron impulsadas del Estado. Uno no dice que no niega que no, pero sí es verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es que el paso del nivel colectivo a lo individual, que se centra justamente en esos cambios de hábitos y de costumbres, que muchas veces son reconocidos hasta como riesgosos, va a chocar sin dudas con obstáculos culturales. ¿Por qué? Porque de alguna manera se van a enfrentar a las normas que se intentan imponer. ¿Qué quiero decir con esto? Doy el ejemplo que vivimos acá en la Argentina. La norma para cuidarnos de la propagación del virus y para que no se haga, que después, bueno, sucedió, el contagio comunitario de la COVID, era el cierre total y nadie podía salir de su casa. Y muchos siguieron trabajando desde casa, que bueno, se estableció la ley del teletrabajo y demás, pero que o sea, un gran porcentaje de nuestra población ha tenido que seguir trabajando porque están dentro de lo que es el sector informal. Entonces, cuando culturalmente vos tenés un grupo, digamos, cuando vos tenés un estado en donde los cambios y estos hábitos y esta costumbre de salir a trabajar y no respondiendo a la norma, lo hace cada vez más difícil y lo hizo más difícil. Y de hecho, si uno hace un análisis epidemiológico de dónde fueron los mayores contagios, en provincia de Buenos Aires y AMBA fueron básicamente los barrios más carenciados. ¿Por qué los barrios más carenciados? Porque no hay control, pero no hay control ¿de qué? No hay control de agua potable, tenemos hacinamiento, la gente no tiene plata para estar comprando alcohol en gel, barbijos, guantes, para salir a trabajar. Entonces, y eso no se previó. Y como no se previó, fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, la promoción de la salud no es una simple comunicación de decirle a la gente cuáles son las conductas saludables, ni la inclusión de diferentes temas dentro de lo que es un contexto de instrucción formal, sino que es la participación efectiva y concreta ahora. ¿Es fácil? Claramente que no. Y eso es lo que se tiene que corregir, ¿no? Siguiendo en esta línea y haciendo un repaso un poco de lo que es el concepto de desarrollo sustentable, sabemos que el desarrollo sustentable es
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Y para ello tenemos 3 objetivos. Una, el crecimiento, que se tome en cuenta, digamos, el bienestar y las necesidades de las generaciones presentes. Otro, un crecimiento que respete al medio ambiente, porque esto también es importante. Por eso, cuando hablamos de desarrollo sustentable, siempre hablamos de un urbanismo y un desarrollo urbano pensado, planificado, ¿no? No levantar edificios a diestra y siniestra, sino que sea un crecimiento que se respete ese medio, que se respeten las distancias, los ambientes verdes y demás. Y un crecimiento justo, que básicamente no se sacrifiquen los derechos de las generaciones que van a venir. En promoción de la salud, esto es muy importante y es muy importante crear una política saludable. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, no vamos a tener una población saludable en tanto y en cuanto no estamos en un ambiente saludable. Esto es así, digamos, si estamos en un lugar en donde la contaminación, por ejemplo, Rosario últimamente con la quema de pastizales frente a las islas. ¿Qué es lo que sucede? La contaminación del aire es altísima y la respiración y la inhalación de esa contaminación afecta muchísimo la capacidad respiratoria de los rosarinos, ¿no? Entonces afecta la calidad de vida de la población. Entonces, si yo no tengo una política saludable que básicamente apoye estas cuestiones de la salud para mejorar las condiciones de vida, apoyen estos estilos de vida saludables, pensando tanto en el hoy, pero también pensando en el futuro. Por eso hay una relación entre ambos conceptos. La conferencia de Johannesburgo fue un clic, digamos, si bien la de Río fue la primera, la de la Cumbre de la Tierra del 2002 de Johannesburgo planteó 5 áreas prioritarias dentro de lo que es este desarrollo sustentable y sostenible. Primero, el agua y el saneamiento, y esto, de hecho, hoy podemos decir que este año 2020 se le dio el premio dentro de lo que es no se le dio el premio, en verdad quiero decir que es una de las problemáticas más, justamente que se han puesto más en boga dentro de la pandemia con el acceso al agua potable. ¿Por qué? Porque si tenemos lugares contaminados, si tenemos justamente esta de la cuestión de la higiene, ¿cómo vamos a hacer para que en un país, por ejemplo, como el Congo o la República del Congo Central, tenga acceso al agua, a un agua potable si ni siquiera tienen agua? O sea, ¿cómo es que van a hacer políticas de higienización y el cuidado para no el contagio de la COVID si no tenemos agua potable, ¿no? Entonces, claramente se ha reconocido esta escasez de agua limpia y obviamente produce muchas enfermedades, ¿no? Y otra de las cuestiones que también se planteó frente al agua es la gestión de los recursos, o sea, cómo gestionamos el acceso al agua potable y las necesidades de consumo. Siempre se habla que uno de los próximos problemas que nuestro mundo va a enfrentar es ¿no? El acceso al agua potable. Es una de las cuestiones más relevantes hoy en día. El segundo de las áreas prioritarias tiene que ver con la energía. Y lo que se planteó acá es justamente que el uso, la distribución y la producción de energía, sobre todo lo que es el desarrollo de energías fósiles, afecta de sobremanera, no solo en las dimensiones sociales, sino también económicas y el ambiente, el desarrollo. Y dentro de esta conferencia se acusó básicamente a los países del norte por hacer un uso excesivo de energías o el consumo de energías, y que cada vez más países de industrialización reciente como China, como Rusia, como India, son los que más consumen también. Bueno, una de las cuestiones que se trata ahora en la Agenda 2030, que no creo que lleguemos al objetivo, es justamente disminuir la eliminación de gases de dióxido de carbono principalmente, y esto se resuelve básicamente con la utilización de energías, de energías, digamos, de variedad de energías. Entonces, la búsqueda de utilización de energía eólica, por ejemplo,
y de diferentes fuentes de energía que no sean fósiles, porque justamente el agotamiento y el exceso de eliminación de gases es lo que está afectando básicamente a el aumento de el aumento de la temperatura medioambiental y el calentamiento global. Ahí está. El tercero de los puntos era la salud y obviamente, como recién veníamos diciendo, una relación directa entre lo que es salud y medio ambiente. Tienen que estar estrechas porque, como decíamos recién, si tenemos un ambiente sano, la probabilidad y la propensión de que tengamos una población con menos riesgos de enfermedades es mayor. El cuarto punto es la productividad agrícola, ¿sí? Y en esta cuestión estamos hablando de lo que es que yo no creo que ustedes se acuerden de Nutri, pero bueno, estamos pensando en que justamente la agricultura intensiva trae algunas cuestiones a colación y justamente lo que se busca, bueno, esto lo vimos o lo vieron ustedes en la UP5 cuando hablamos de la degradación del suelo y de la utilización de fertilizantes y pesticidas, claramente afectan y mucho, no solo al producto que vamos a consumir, sino también a las aguas subterráneas que se conectan con estos químicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que necesitamos proteger a las generaciones futuras, pero si no tenemos un suelo libre de estos fertilizantes y pesticidas, es complicado. Y el último de los puntos es la biodiversidad, y en este sentido estamos hablando de que muchas reservas ecológicas, tanto herbaria como animales, se han visto en disminución. Muchas especies han comenzado a desaparecer y lo que se busca es el cuidado de esas especies, pero también la adaptación a las condiciones ambientales. O sea, si las condiciones ambientales lamentablemente han cambiado, buscar la forma para que las especies continúen habitando de manera que ellas no se pierdan. Bien. El último de los temas que se trata en esta UP, y es uno de los más preguntados dentro de la UP, es las aguas servidas, y recalco en ese servidas porque no son hervidas. Cuando hablamos de aguas servidas, estamos hablando de las aguas residuales domésticas que justamente son el resultado de las actividades cotidianas que nosotros hacemos en casa. Entonces, estas aguas tienen gran cantidad de agentes contaminantes y gérmenes, por eso es que hay que eliminarlas de forma segura. ¿Y cómo? Son las cloacas, digamos, los sistemas cloacales son los más seguros para la eliminación. Claramente hay diferentes procesos que tienen que ver con la recolección de esa agua, con el tratamiento de esa agua servida y con el control sanitario. Pero también esto es importante porque no es solamente para prevenir enfermedades de tipo infecciosa, sino también otro tipo de enfermedades. Yo acá les puse un diagrama básicamente que tiene que ver con la distribución, y es que estas aguas se transportan básicamente digamos, desde la cloaca hasta unas alcantarillas que están en las calles, desde ahí van hasta las plantas de tratamiento de aguas servidas, y desde ahí son tratadas con diferentes formas dependiendo de qué tipo de contaminantes y gérmenes tengan, y posteriormente son reintegradas al medio ambiente, obviamente otra vez hacia el río. Si ustedes observan la imagen, está cerca de una corriente de agua, ¿sí? De agua no es subterránea, en este caso puede ser un lago o un río, y de ahí otra vez las aguas potabilizadoras toman el agua, le hacen todo el tratamiento que vimos en la UP anterior, y sigue ese ciclo del agua. Yo les puse básicamente cómo es este control del flujo, básicamente. Primero lo que se hace es un tratamiento preliminar dentro de la primera estancia o primer estanque que encontramos dentro de una planta que hace tratamiento de aguas servidas. Luego pasa a un segundo estanque. Muchas veces sucede que van a las cámaras de contacto. Ahí se los contacta o se les prepara diferentes tipos de químicos, y esto claramente va a depender, como dije recién, de cuán contaminada y de qué tipo de contaminación devienen estas aguas. Van a las canchas de secado y así de vuelta al río.
Claramente un suelo que se compone por rocas y areniscas, de alguna manera, es más favorable que un suelo arcilloso, porque el suelo arcilloso suele ser más permeable y entonces no facilita a lo que es la depuración biológica. Básicamente lo que se busca entonces es, por eso yo decía recién la importancia de tener un río y que ese río, la emplazada, digamos, de la planta esté lejos, esté bien cerca del río, pero lejos también de lo que es el contacto, digamos, del urbanismo, ¿no? Yo ahí les puse algunos porcentajes bastante desagradables, y es cuánta materia fecal por año cada individuo produce y cuántos litros de orina. Estos claramente tienen diferentes bacilos, como EBET o el coli, y entonces es importantísimo, por esto decíamos, el tratamiento de estas aguas. ¿Cuáles son los dos tipos de tratamientos? ¿Naturales o artificiales? Cuando hablamos de tratamiento de aguas servidas naturales, es justamente la capacidad que tiene la propia agua de autodepurarse, ¿sí? Cuando se vierte el líquido. Obviamente esta autodepuración va a necesitar sí o sí de oxígeno disuelto para que actúe básicamente en función de lo que es la absorción de la materia orgánica o de cualquier elemento biodegradable que posea, que son propios de los líquidos cloacales, que si vieron cuando uno empieza a sentir como olor a cloaca, quiere decir que no está siendo efectivo esos químicos y entonces es necesario desagotarlas o bueno, ver qué es lo que está sucediendo, porque justamente lo que tiene que hacer es que no se sienta ese olor y que haya una cantidad de oxígeno necesaria. Se van a vertir directamente en cuerpos, o sea, las colectoras, como si fuesen cursos de agua. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar básicamente la presencia que haya de ríos caudalosos. Claramente, y esto hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del tratamiento natural, porque la autodepuración no es infinita. La autodepuración tiene un límite y esto es que lleva tiempo que el agua haga todo el proceso de autodepuración natural. Y cuando hablamos del tratamiento artificial, es cuando no hay redes cloacales, o sea, como nosotros en la ciudad creo que tenemos alrededor del 75% de la ciudad con redes cloacales, eso sería, digamos, por esa forma natural. Y en zonas en donde no existe ese tratamiento natural, tenemos que ir entonces a lo que es el tratamiento artificial. Entonces, como no tenemos justamente estas corrientes de agua, no tenemos las cloacas, no tenemos lo que es la eliminación natural, bueno, tenemos que buscar una forma de disposición fuera de la casa o fuera del terreno. ¿Por qué? Porque no se puede disponer de arrastre de agua. Entonces, como no se puede disponer de arrastre de agua, el sistema tiene que estar sí o sí fuera de la vivienda. El más común es el de la letrina sanitaria, y ahora vamos a ver diferentes tipos de letrina, pero bueno, básicamente la capa superficial de la tierra no puede estar contaminada, porque si no sería un grave, grave problema. No deben contaminarse ni las aguas superficiales ni las subterráneas, por eso cuando se construyen las letrinas tiene que estar lejos de lo que es el acceso a aguas superficiales y que no haya cerca ningún agua ni que pase ninguna corriente de agua subterránea, para que justamente, como el pozo de la letrina a una profundidad de casi 3 metros, de 2,5 metros, no llegue a tocar ninguna corriente de agua. No debe manipularse la excreta reciente, por eso es que duran alrededor de 3 años, dependiendo cuánta cantidad de personas la utilicen. Y obviamente que esas letrinas deben de estar tapadas, tienen que tener un techo y una puerta porque no pueden ser alcanzadas ni por insectos ni por animales. ¿Cuáles son los tipos de letrina que conocemos? Básicamente está lo que es el pozo negro, que se usa cuando, por ejemplo, vieron en los barrios nuevos que se están haciendo fuera de Rosario, tipo Ibarlucea o Roldán, que son las cámaras sépticas, porque no tenemos todavía provisión de agua corriente, entonces como muchos tienen bomba, la eliminación de excreta se realiza justamente con una instalación de cañerías
y el baño se instala justamente en el interior de la casa. Ellos no tienen letrina, digamos, tienen como el baño instalado, pero en vez de tener la red cloacal, lo que tienen es un pozo negro o séptico, como se llama. Porque esta cámara, este pozo, se hace justamente excavando dentro del terreno. Entonces se hace toda una instalación de cañerías. Obviamente hay distintas formas de pozos también. Y hay de 2 medidas, de 3 y 5 creo. Luego tenemos lo que son las plantas de tratamiento de líquidos cloacales cuando existe en red. Y dentro de esto tenemos lo que son las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son las aguas residuales que entran desde la depuradora, que contienen materiales, que básicamente podrían atascar o dañar las bombas, y esto justamente se eliminan por la parte más gruesa, las rejas, para que se puedan o quemar o enterrar. Generalmente se incineran, no se entierran. La secundaria es el proceso biológico, como lo que es el litro de goteo o el lodo activado, y el tercero es la desinfección con cloro gaseoso. ¿Cuáles son las opciones? Como yo les decía, con recolección y sin recolección de tecnología de saneamiento. Las de alcantarillado, que es lo más común, obviamente son las convencionales. Las sin recolección tenemos letrinas, ahí tenemos diferentes fotos de letrinas, de hoyo seco ventilado, que tiene como un tubito arriba del techo, letrinas de compostera, tenemos la letrina con arrastre hidráulico, o sea, un arrastre de agua, letrina con pozo anegado, tanque séptico, que es este que yo les decía recién que se hace cuando no tenemos instalación de agua corriente. La de cierre hidráulico básicamente es una de las que más se utiliza en los campos. ¿Sí? Son letrinas que justamente se busca, son bajas, no son tan altas, y entonces minimiza la presencia de olores y de moscas y olores diferentes. Se puede ubicar dentro de la casa esta, porque tiene como un pocito abajo, y se puede conectar a una red de alcantarillado. ¿Cuál sería la desventaja? Es que obviamente son más caras, y si estamos hablando de la cuestión económica, claramente cuando estamos hablando de poco acceso sería medio dificultoso, justamente por no tener las condiciones, ¿no? La de tanque séptico es la que yo les decía recién, que era la de los barrios que son nuevos y que todavía no tienen conexión de agua corriente. Entonces justamente está dentro de la casa, tiene todo el equipamiento del baño, o como si fuese una instalación, como si fuese con cloaca, ¿no? Y esta tal vez es como la más común, que es justamente el refugio, el bloque con el hoyo, y la tierra que, bueno, el hoyo tiene que tener 2,50 metros. Lo importante es que hasta 10 personas pueden utilizar la letrina, y en un máximo de 3 años. Esto es importante porque luego se tiene que colocar una capa de cal y hacer otro pozo cerca para justamente evitar tocar de vuelta aguas subterráneas y evitar todo tipo de contactos. Espero que les haya servido. Disculpen si fue tan larga, pero eran muchos temas a tratar, y cualquier cosa o cualquier duda pueden mandarme un mail.